Cuando son las 8:33 de espacio de noticias y comentarios, pedimos disculpas porque se había ido el fluido eléctrico, pero ya estamos de nuevo. Tengo en línea a la licenciada Iris Villagra, quien es psicóloga. Muy buenos días, Iris, bienvenida a Noticias y Comentarios. Muy buenos días, Radio Escucha. Aquí estamos nuevamente tocando temas importantes en este día lluvioso, pero con la expectativa de que todos y todas vamos a estar, pendientes del tema que va a tocarse hoy, porque es de interés para todos los del hogar, principalmente para la familia. Iris, me podría a grandes rasgos decir qué es inteligencia emocional. ¿Qué inteligencia? Emocional. Ok, la inteligencia emocional, en principio, surge de varias investigaciones que van haciendo para diferenciar por qué ciertas personas tenían inteligencia para tal área y otras para otra área. Entonces, Daniel Goldman, en 1995 define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer sentimientos propios. Viene dirigida al área emocional, por eso se dice inteligencia emocional. Capacidad que tiene un ser humano para diferenciar y reconocer sentimientos propios y ajenos, para motivar y manejar adecuadamente las relaciones. Es decir, hablemos de inteligencia emocional para aquellas personas que son capaces de enfrentar su día a día, aún no habiendo pasado por una academia universitaria, y que tienen éxito en la vida, o personas que tienen éxito en la vida y tienen capacidad para relacionarse con los demás, y que también han pasado por una academia. Sí. La inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer los propios sentimientos y la de la otra persona y poder enfrentar las situaciones adversas de una manera eficaz. Podemos decir la naturaleza misma del hombre en su inteligencia que le da el Creador, entonces, para en el entorno poder definir entre el bien y el mal. Sí, claro que sí. Solo que hablándolo desde un punto de vista de investigaciones científicas, ¿qué decirles? La inteligencia emocional te permite a vos poder relacionarte con el mundo y está asociada a la autoestima, al autorreconocimiento, al autoconcepto, a la valía propia. ¿Ves? Y eso Dios nos da a todos, el Creador nos da a todos y a todas, nos da nuestra propia inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme va pasando el tiempo, los acontecimientos de la vida, algunos nos dejan traumas y entonces perdemos esa capacidad. No es que no la tenemos, es que no la desarrollamos. Una persona la desarrolla más que otra. Por ejemplo, el coeficiente intelectual. Antes se creía que es inteligente el que es diestro en matemáticas, que es diestro, el que es científico. ¡Wow! Aquella persona que, por favor, brilla científicamente hablándolo. Pero vemos que su vida es un caos. Vemos que su relación interpersonal es una persona aislada. Entonces, ¿qué pasa? Vemos el estrellato público, pero no vemos la parte privada de lo que vive la persona. Y tiene dificultad para relacionarse con el mundo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene desarrollado un tipo de inteligencia que es el coeficiente intelectual, pero el coeficiente intelectual es parte de la inteligencia, pero no lo es todo, porque tenemos la otra parte que nos sustenta y nos equilibra, que es la inteligencia emocional. Ahora bien, entonces, por eso nosotros debemos de partir de 3 elementos, imagino, con lo que usted está diciendo. A ver, uno, tenemos que ver al hombre externo, al hombre como en su actuar continuo, porque conocemos hombres muy excelentes, pero se han dedicado a las adicciones y pierden esa excelencia. Y lo otro es su convivencia de su entorno. Entonces, para poder determinar hasta dónde llega la inteligencia de uno, ¿no? ¿Me escuchó? La inteligencia es finita, estimado. O sea, no tiene límite. La inteligencia no tiene límite. Solo que límite humanamente hablándolo. ¿Ves? O sea, que hay un ¿cómo decirle? Un umbral donde uno humanamente ya no puede pasar. Si hablamos de esta otra vía. Pero
sea, humanamente, ¿verdad? Ya no podemos pasar ahí. Pero entre nosotros los seres humanos, la inteligencia no está cuantificada, no la podemos cuantificar, no la podemos decir, como decir, toma, todo es 4, no. ¿Sí me explico, verdad? Sí, te entiendo. Oíme, licenciada, ¿cuántos tipos de inteligencia hay? ¿Se puede definir algo, los tipos de inteligencia? Bien, fíjate que se tiene expedido, según los estudios, que son 7 tipos de inteligencia. Y cada inteligencia tiene su tipología también, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la inteligencia para la lógica, por eso existen test psicométricos que te permiten medir el tipo de en qué área de tu vida sos más hábil que en otra, ¿verdad? A nivel de coeficiente intelectual, por ejemplo, de inteligencia, perdón. Por ejemplo, tenemos el razonamiento abstracto, lógico, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, dentro de la inteligencia en general. Pero si hablamos de inteligencia emocional, la misma propia categorización de inteligencia emocional tiene su tipología. Por ejemplo, la inteligencia para controlar las emociones, para comprensión y motivarte ante la vida, para la resistencia emocional o la iniciativa, la empatía hacia la otra persona y la sensibilidad al contexto, la conciencia intelectual, la resistencia y manejo de conflictos es parte de la inteligencia emocional. La actitud positiva ante la vida es parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, la misma propia inteligencia emocional tiene su categorización y también la clasificación con 7 tipos, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Sí. Ahora, ¿cómo fortalecer esta inteligencia individual en el marco social familiar? ¿Cómo puedo? Fortalecer esta inteligencia en el marco social y familiar o personal. Ajá, ¿Hay algún método, alguna cosa? Pues porque si es natural la inteligencia y tiene que ver con el entorno, tiene que ver con muchas cosas, entonces ¿cómo fortalecerla? Me pregunto yo. Sí. El fortalecimiento de la inteligencia, ya sea cualquiera, ¿verdad? Ya sea emocional o la otra tipología, va a ser fortalecida según la persona. No hay una receta. Yo siempre cuando toco temas de tono emocional y de valores, siempre digo que no hay una receta. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su individualidad y lo que le cae bien al ganso no le cae bien a la gansa. Sí. Pero sí hay aspectos generales que podemos tocar, como por ejemplo el ejercicio de afirmar tus cualidades, el ejercicio de afirmarte por medio de los abrazos, de los gestos afectivos, ¿ves? El abrazo, el halago, hablando de inteligencia emocional, ¿verdad? De rasgo o a grosso modo, ¿verdad? Por ejemplo, prestar atención a tu conciencia o motivarte vos mismo, motivarte en el día a día, ¿verdad? Cuando tenés situaciones difíciles en la vida que te están socavando, digamos, la existencia, ¿verdad? Por ejemplo, también practicar la atención a la conciencia plena. Es decir, la conciencia plena es de que vos te levantás, pones el pie en el suelo, en la tierra, ¿verdad? Un poquito ahí y haces contacto con el sol, que te das el tiempo para apreciar tu entorno, la naturaleza, lo que tenés cerca de vos, ¿verdad? Eso es ejercitar tu conciencia plena, eso te ayuda muchísimo. Agradecer los comentarios, los halagos de las personas. Sí, le escucho. Otro ejercicio puede ser aprender cómo resolucionar los conflictos, porque hay una de las cosas más difíciles en la vida es la no resolución de conflictos o el ejercicio de la violencia en medio de la resolución de conflictos, ¿verdad? Son términos muy abstractos, quizás lo estoy diciendo, pero
Es decir, te permite, digamos, avanzar en la vida y te permite ser más efectivo. Para seguir, por ejemplo, otro es la práctica de la escucha activa. Eso es básico y sencillo. Escuchar activamente a la otra persona sería bueno un tema de empatía, por ahí. Lo que sí, es empatía. Sí, sí, porque la escucha activa te permite decir a la persona desde el corazón y no escucharlo desde la razón, ¿ves? Yeah. Y comprender sin perder tu límite, ¿verdad? Entonces el ejercicio de la escucha activa te permite desarrollar y fortalecer tu inteligencia emocional, ¿ves? ¿Y cómo podemos lograr, digamos, fortalecer más la inteligencia emocional? Principalmente reconociendo nuestras emociones y nuestros sentimientos. Reconocer qué está pasando conmigo. Claro. ¿Qué sucedió? Hacerte preguntas socráticas que te permiten ser consciente de lo que estás viviendo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo lo puedo resolver? Para poder comprenderte a vos mismo y comprender a la otra persona. Para no controlar 100% las emociones, porque las emociones no se controlan, así como el agua cuesta tomarla y tenerla entre los dedos, se escurre entre nuestros dedos. Pero sí podemos tener cierta vigilancia y permitir dialogar con nuestras emociones. Eso sí lo podemos lograr, ¿verdad? Sí. Entonces, en resumen, el fortalecimiento de la inteligencia emocional es un ejercicio de toda la vida, porque somos seres emocionales y las emociones no tienen una fórmula que te resuelva decir toma 2 de 4. Sí. Se me viene una interrogante cuando usted está relacionando conciencia e inteligencia. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen ser inteligentes, pero no razonan en lo que están haciendo negativamente para ellos y para su familia, y más bien se encierran? A mí nadie me puede decir nada, no me interesa lo que piense la gente de mí? ¿Cómo podemos entonces relacionar la conciencia y la libertad o la inteligencia en esa persona? Sí, porque se escuchó interferido el mensaje que me estaba poniendo. A ver, se me viene una interrogante. Una persona que esté actuando mal y no tiene conciencia, porque dice ella, me importa poco lo que la gente piensa de mí, sí, y tiene inteligencia. Entonces, ¿cómo se contradice ella misma entre la inteligencia y la conciencia, actuando negativamente contra ella misma y contra su familia? Sí. Entonces, usted está preguntando, en resumen, está preguntando cómo puede verse esa persona. O sea, ¿cuál es la pregunta? Concretamente, ¿cómo está actuando esa persona? Sí. Ok, o sea, si lo hablamos desde la parte de la inteligencia emocional, ¿cómo está actuando? Evidentemente esa persona está actuando con el bagaje de su principio, con el bagaje de su herencia familiar. Sí. ¿Ves? Es decir, en la inteligencia emocional también viene tras la inteligencia emocional ciertos principios de vida. Entonces, sí, un principio de vida que la persona está ejerciendo ahí es: yo vivo mi vida a como yo quiero. Sí. Y es decir, la inteligencia emocional no está siendo ejercida a 100% o a un 90%. ¿Por qué? Porque la persona está pensando en sí misma, y uno de los principios de la inteligencia es tener empatía hacia la otra persona, hacia el entorno, sin perder mi límite, ¿verdad? Así es. Sin dejar de ser yo. Entonces, esta persona no está actuando correctamente en cuanto a, digamos, dejarse guiar en la vida con principios y valores que le permiten ser exitoso en sus relaciones interpersonales, porque está escondiendo sus emociones, las emociones más profundas que está viviendo, las está escondiendo. Es decir, hay emociones negativas, experiencias negativas que la está tapando tras esas expresiones. ¿Ves? Bueno, que podríamos hacer una revisión completa de esa situación, claro, pero estamos hablando bajo una hipótesis.
Bueno, interesante lo que usted está abordando y toda su capacidad que tiene, porque ahí con usted se puede hablar de una serie de cosas, imagínate que cuántas temáticas hay con solo esta conversación que hemos hecho. Le quiero hacer una pregunta para los oyentes de Noticias y Comentarios. ¿Cómo ubicarla a usted? ¿Qué número telefónico para personas que quieran profesionalmente su servicio? Bien, nosotros tenemos un teléfono que es el 888-27-608 en caso que necesiten alguna consulta, ¿verdad? Es con previa cita y pues los detalles de la cita es vía telefónica. ¿Cómo no? Quiero agradecerte, Iris Villagra, licenciada en psicología, siempre tu amabilidad que tienes de estar compartiendo desde Noticias y Comentarios temas de interés de la sociedad, que ese es uno de los principios de Noticias y Comentarios, estarle llevando temas de orden social, de orden de interés familiar. ¿Algo más que usted quiera agregar? Bueno, que somos seres en proceso, en construcción y que digamos la posición que yo tengo en este momento ante la vida, como es la última pregunta que me hizo, no determina el fin de cómo voy a quedar, sino que somos seres en proceso y que la persona estamos sujetas a los cambios y que la inteligencia emocional todos la tenemos, solo que uno la desarrollamos más que otros. Muchísimas gracias, que Dios me la guarde y me la bendiga. Salude a su familia, oye. Muchas gracias a todos y a usted también. Esperando que su esposo vaya mejorando ya de su salud también, ¿verdad? Gracias. Bueno, bendiciones. Estamos en línea con la licenciada Iris Villagra, quien es psicóloga, con el tema inteligencia emocional. Pues que es importante saber pues de que estamos tratando siempre temas que sean de interés de la comunidad, de interés de la familia. Le agradezco y una vez más pues nos quedamos siempre en estos minutos que faltan desde Noticias y Comentarios.